Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encontraba scrolleando un poquito por las redes sociales y me apareció un video en YouTube donde básicamente una mujer de tan solo 30 años contaba su experiencia con un diagnóstico reciente, devastador, desafiante. Un caso de esos que te toca la fibra, en donde es inevitable no experimentar emociones, y es básicamente que una paciente, repito, de tan solo 30 años, recibió un diagnóstico de cáncer de colon en estadio terminal, en estadio 4. Así que este caso nos permite reflexionar nuevamente sobre los errores que podríamos cometer pacientes, familiares, pero en este caso, nosotros los médicos, un caso más de negligencia médica absoluta, de cómo si nosotros los médicos nos equivocamos, podemos contribuir de una forma significativa para que un paciente llegue tardíamente a un diagnóstico de esta enfermedad en donde prácticamente no hay mucho por hacer más allá de intervenciones paliativas, en donde el diagnóstico que recibe un paciente en ese momento tiene una expectativa de vida, de calidad de vida, prácticamente nula. Quiero pedir un poquito de disculpas por la calidad visual de este video. Resulta que vendí mi cámara para comprarme otra nueva, otra mejor, porque ustedes merecen, por supuesto, cada día más un mejor contenido, una mejor calidad audiovisual de todos y cada uno de mis contenidos. Pero antes de empezar con este video, quiero por favor invitarte a que me acompañes hasta el final, a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa esa campanita de notificaciones, ayúdame por favor a compartir esta información. De esta manera, tú contribuyes para que esta información no solo se quede contigo, llegue a otra persona y esta es información que salva vidas. De esta manera, tú contribuyes junto a mí a que sigamos salvando vidas a través de la educación. Entonces voy a proceder a leer este caso para todos ustedes. Hola a todos, dice en su video de YouTube. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes y contarles un poco de todo lo que ha pasado en estos últimos años. Para quienes no me conocen o no sabían mi historia, en febrero, exactamente el 13 de febrero del 2025, estamos hablando de este año, fui diagnosticada con un tumor maligno en el colon en etapa 4. Algo que jamás imaginé escuchar. Voy a empezar desde el principio. El 11 de septiembre de 2022 nació mi niña Sofía. Durante todo el embarazo tuve hemorroides y de vez en cuando notaba un poco de líquido preciado hemático. Es decir, en el embarazo desarrolló hemorroides, esto que es muy frecuente, y empezó a sangrar. Entonces le decían que era normal, como ella dice en esta parte, así que no le di mucha importancia. Después de tener a mi bebé quería bajar de peso y comencé a cuidarme, a hacer algo de ejercicio y sí, bajé de peso, pero nada que pareciera extraño en ese momento. El 8 de febrero del 2024 tuve mi primera cita médica porque seguía apareciendo líquido preseodemático, es decir, sangre, y continuaba bajando de peso sin intentarlo. Aquí empiezan datos de alarma. Es muy frecuente que los pacientes empiecen a perder peso y se confundan en este caso porque están haciendo actividad física o porque llevan una dieta, como por ejemplo la dieta keto, pero resulta que no están perdiendo peso ni por el ejercicio ni por la dieta, sino están perdiendo peso por una enfermedad interna maligna, como lo veremos en este caso. Así que por favor, tengan mucho cuidado. Continúo leyendo el caso en primera persona. El doctor me dijo nuevamente que eran hemorroides y que cambiara mi dieta para subir de peso. Entonces consulta al médico, el médico vuelve a decirle que es por hemorroides y lo que debe hacer es modificar la dieta para empezar a subir de peso. Nada cambió. El 5 de septiembre del 2024 busqué una segunda opinión. Tenía nuevos síntomas. Presión al querer ir al baño, ganas constantes sin poder evacuar y fragmentos extraños, como pequeños pedacitos que claramente no eran normales. Ella dice que hacía deposiciones y que las deposiciones eran como carne molida. En esa cita, el doctor escribió en sus notas, sin decírmelo, que no consideraba necesario hacer estudios para descartar un tumor maligno por mi edad y porque nadie en mi familia tenía antecedentes. Dios mío, mucho cuidado a esto.
El problema que nosotros tenemos con el cáncer de colon es que en estadios iniciales, como le estaba pasando a esta paciente en este momento, él ocasiona síntomas que son sutiles e inespecíficos, síntomas que se pueden confundir con, por ejemplo, el típico y de toda la vida síndrome de colon o intestino irritable, que se caracteriza por dolor abdominal y por modificar los hábitos intestinales. ¿Qué significa esto de modificar hábitos intestinales? Significa que tú antes hacías deposiciones con normalidad y de repente te da diarrea, te da estreñimiento, o alternas entre diarrea y estreñimiento, o alternas entre un hábito intestinal normal, diarrea, hábito intestinal normal y estreñimiento. Y miren que esta paciente tenía presión al querer ir al baño, es decir, tenía como un dolor bajito, que un dolor en el abdomen nunca es normal, porque lo normal es que el abdomen no te duela. Tenía ganas constantes sin poder evacuar, es decir, tenía una especie de estreñimiento, un hábito intestinal alterado y aparte cambió también la consistencia, la forma de sus deposiciones. Estos síntomas perfectamente pueden ser de síndrome de intestino irritable y este médico en este caso cometió un error de dejarse confundir por los síntomas, por la edad de la paciente y porque no tenía antecedentes en su familia. Y eso es un absoluto error. A ver, si un paciente llega a la consulta, está reconsultando, persiste con los síntomas, la evidencia científica actual es muy clara en decirnos que independientemente de la edad, el paciente debe ser sometido a estudios de investigación. Es que es sentido común. El deber de nosotros los médicos es siempre descartar lo peor para los pacientes, es siempre pecar por exceso más no por omisión, es que seguimos con ese chip de que el tumor maligno, el cáncer de colon, solo le va a dar a los abuelitos. Eso era los tiempos de antes. En la actualidad estamos viendo a personas como esta paciente a sus 30 años, siendo diagnosticada con un cáncer de colon en estadio terminal, ni siquiera en estadio inicial, en estadio terminal. Por Dios, lo más grave es que el doctor escribió sin comunicárselo. Es decir, no le envió exámenes, pero no le explicó por qué no se los envió, simplemente lo escribió en la historia clínica. Dios mío, yo no sé qué nos está pasando a nosotros los médicos. La paciente dice, yo no vi esa nota hasta meses después. En ese momento pesaba 114 libras, cuando mi peso usual siempre había sido entre 125 y 130 libras. Es decir, estamos hablando de que bajó aproximadamente 15 libras rápidamente, ¿no? Perder peso de una forma rápida y progresiva nunca va a ser normal. No te estoy queriendo decir que porque pierdas peso vas a tener cáncer, ¿no? Porque la diabetes, por ejemplo, te podría hacer perder peso y no es cáncer, pero debes tener en tu mente que perder peso sin hacer actividad física, sin tener una dieta que como objetivo tenga hacerte perder peso, nunca va a ser normal. El 9 de octubre de 2024, otra doctora me revisó y me dijo nuevamente que eran hemorroides. Me dio una crema, pero los síntomas continuaban. Empecé a levantarme hasta 18 veces en una noche con la sensación urgente de ir al baño, pero sin poder. Fue un tiempo sumamente difícil. Solo recordarlo me mueve el corazón. El 15 de octubre otro médico me vio y me refirió a un cirujano para quitar hemorroides, pero los síntomas siguieron empeorando mientras pasaban los meses. Más líquido presiomático, es decir, sangraba más, más presión, más inflamación, más dolor, menos apetito, pérdida de peso constante y una sensación de estar siempre llena. Estos son síntomas completamente de alarma y característicos del cáncer de colon. Empieza con un dolor a veces como que no quiere la cosa, como que sí, como que no me duele, pero con seguridad y certeza absoluta de que el cáncer de colon te va a ir ocasionando un dolor de abdomen cada vez más frecuente, cada vez más intenso, cada vez más incapacitante, cada vez responde menos a los medicamentos con los que anteriormente mejoraba, va a hacerte perder peso, va a hacerte sentir cansada, fatigada, vas a tener sangrado en las deposiciones, sangrado que cada vez va a ser más frecuente, más intenso, más abundante, vas a tener una pérdida del apetito. Tú no estás
haciendo deposiciones porque el tumor está obstruyendo, pues tu cuerpo se va a proteger y va a cortar el apetito. Todos estos son síntomas de libro que cualquier médico debe estar en la capacidad de reconocer y que por supuesto deben ser motivos de investigación, es decir, de solicitar una colonoscopia a esta paciente. Así de sencillo. El 22 de enero de 2025 tuve una cita virtual. El doctor revisó todo mi historial y a diferencia de los anteriores, sí se preocupó. Dios mío. El doctor que la revisó virtualmente, que ni siquiera la examinó, ese sí entendió el mensaje y dijo, aquí hay algo que no está bien, sin examinarla, en una cita virtual, cuando estuvo reconsultando a múltiples citas presenciales y todo el mundo se limitó a decir que eran hemorroides. Me ordenó un scan y una colonoscopía. El 3 de febrero me hicieron el scan, el 7 de febrero durante la colonoscopía me dieron los resultados. Llamaron a mi esposo para que entrara y mientras yo seguía con la bata del hospital, la doctora me dijo que habían encontrado un tumor maligno bloqueando completamente el colon. Por eso no podía evacuar, por eso la presión, por eso el sangrado. Escucharlo fue indescriptible. Sentí como si todo se volviera borroso, como si estuviera en una pesadilla. Cuando la doctora me tocó la rodilla y me dijo, lo siento mucho, fue cuando la realidad me golpeó de verdad. En ese punto acabábamos de recibir las llaves de nuestra casa el 30 de diciembre del 2024 y un mes después recibimos esta noticia. Todos nuestros planes desaparecieron de un día para otro. El 18 de febrero nos reuníamos con la oncóloga, llevábamos una lista de preguntas. Ahí nos confirmó que era un tumor maligno etapa 4, ya presente en el hígado y los pulmones. También nos dijo que mi esperanza de vida era de 2 a 5 años. Pero desde ese momento decidí que no quería dejar entrar ese número a mi mente. Mi fe empezó a fortalecerse. La última semana de febrero comencé quimioterapia, tratamiento que, según la oncóloga, sería para toda la vida porque en ese momento no era candidata a cirugía. Después del primer tratamiento me puse muy mal. En marzo bajé hasta 90 libras. Me veía al espejo y lloraba. No podía comer. Me sentía extremadamente débil. Cuando fui al segundo tratamiento, ni siquiera pude caminar sola. Las enfermeras me enviaron a urgencias, vomitaba casi todo. Ahí descubrieron que el tumor seguía bloqueando todo y que mi hígado estaba al doble de su tamaño, presionando mi estómago y evitando que sintiera hambre. El 25 de marzo me hicieron una cirugía de colostomía. Me colocaron una bolsita en el abdomen y abrieron un conducto para que pudiera evacuar. Esa cirugía literalmente me salvó. Después de eso pude comer, desapareció la presión, ya no había líquido presiomático, es decir, ya no estaba sangrando y recuperé energía. Y desde ese momento comencé a recuperar peso poco a poco. También tuve que cortarme el cabello porque se me caía mucho. En mi canal tengo este video porque en mi canal tengo ese video por si quieren verlo. Por suerte, el nuevo tratamiento no afecta tanto el cabello, así que me está creciendo muy bien. Tenía programado una cirugía para el 28 de noviembre, pero apareció una bolita en un ovario y los doctores quieren saber exactamente qué es. Antes de seguir, ya me hicieron un PET scan y una resonancia magnética. Ahora estoy esperando los resultados para ver qué sigue. Mientras tanto, continúo con quimioterapia. A pesar de todo, sigo con mucha fe. Siento que Diosito me está cuidando y que tiene un plan para mí. Estoy agradecida por todas sus oraciones, mensajes y apoyo. Significa más de lo que imaginan. Gracias por escuchar mi historia. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Les mando muchos besitos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye. Lo que hice fue tomar su video y prácticamente transcribirlo para comunicarlo con todos ustedes y hacer academia y educación frente a este señor, uno de los tumores más frecuentes que afectan a nosotros los seres humanos y una de las principales causas de fallecimiento por cáncer. Tenemos la problemática, estamos muy preocupados nosotros los médicos por esta tendencia en aumento de que el cáncer de colon cada vez es más frecuente y no solo es que cada vez es más frecuente, es que cada vez está apareciendo en personas más y más jóvenes. El cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama y es el segundo más frecuente
en nosotros los hombres después del cáncer de próstata y es una de las principales causas de fallecimiento por cáncer en todo el mundo. Los factores de riesgo para esta enfermedad se podrían dividir en factores de riesgo que son prevenibles y otros que no lo son. Prevenibles o modificables significa que yo puedo prevenirlos y que si cometo errores los puedo modificar, los puedo alterar, los puedo cambiar. Por otro lado, factores de riesgo no modificables son aquellos que infelizmente no puedo cambiar. ¿Cuáles serían los no modificables? Ser hombre, tener más de 50 años, tener historia en la familia de cáncer de colon o tener algún tipo de síndrome genético que me aumente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En estos casos no hay nada que hacer. El tema es que estos factores de riesgo no modificables son los menos comunes. Por el contrario, los factores de riesgo modificables, que son los que están relacionados con estilos de vida poco saludables, son los que más están contribuyendo a que nos dé cáncer de colon y nos dé cada vez a edades más tempranas y en estadios avanzados de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían? Dietéticos. La carne roja ultraprocesada principalmente, la baja ingesta de fibra en la dieta, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo. Aquí tienes motivos suficientes para que empecemos a modificar nuestro estilo de vida, para que seamos conscientes que la obesidad es más allá de un tema estético, es el principal factor de riesgo modificable para cáncer, en este caso para cáncer de colon, pero también el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo. Deja de fumar, deja de consumir alcohol. La enfermedad inflamatoria intestinal. Si a mí me diagnostican esta enfermedad y yo soy juicioso con los tratamientos, con los controles, pues yo voy a evitar de que me vaya a progresar o a evolucionar a un cáncer maligno de colon. Es muy importante entender la diferencia entre rastrear o tamizar el cáncer de colon e investigarlo. Rastrear, para hablar de rastreamiento, hablamos que va a depender de tu riesgo individual. Es decir, si tú solo tienes 50 años o más y por lo demás no tienes más nada, eres un paciente con un riesgo medio para cáncer de colon. En ese caso, el deber ser sería al menos a tus 50 años realizar una colonoscopia. Podrías hacerte sangre oculta en heces, podrías, es válido, pero si la sangre oculta en heces sale positiva, el deber ser es hacer una colonoscopia. Por otro lado, si ya no eres medio riesgo, si no eres alto riesgo, porque en tu familia alguien tuvo cáncer de colon, porque en una colonoscopia anterior te identificaron que tienes pólipos, porque tienes antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso no se debe hacer sangre oculta en heces, se debe realizar automáticamente una colonoscopia. Diferente es que independientemente de tu edad, en cualquier momento de tu vida, de repente empiezas a tener sangre en las deposiciones, anemia porque estás sangrando, pérdida de peso, cambios en tus hábitos intestinales, que son los síntomas que tenía esta paciente que ignoraron. En estos casos ya no estamos hablando de rastrear, estamos hablando que el deber ser es investigar la posibilidad de un tumor maligno de colon, siempre pensando en pecar por exceso y no por omisión, siempre pensando en descartar lo más grave, lo peor, lo más amenazante para la vida de mi paciente. ¿Qué es mejor? Y por favor respóndanme esto sinceramente en los comentarios. Que ustedes lleguen a mi consulta y yo les mande todos los exámenes, te hago todos estos exámenes, te preocupo un poquito, pero al final te digo que lo que tienes es síndrome de intestino irritable, que es una alteración funcional del tracto gastrointestinal que no te va a dar cáncer, que no es cáncer, que no te va a arrebatar la vida, que no te va a amenazar la vida. ¿Qué es peor, esto o que ustedes lleguen a mi consulta y yo como médico les diga que no les voy a mandar ningún examen porque ustedes son jóvenes y resulta que reconsultaron, reconsultaron, insistieron hasta que por fin yo decidí enviar un examen y resulta que tienen un tumor maligno de colon en estadio terminal, en donde la expectativa para tu vida es prácticamente nula? ¿Qué es peor, pecar por exceso o pecar por omisión? Entonces,
El deber ser de nosotros como pacientes es aprender a reconocer estos signos, síntomas, no ignorarlos bajo ningún concepto, no ignorar, no subestimar, no minimizar, no suponer con mis síntomas, reconocer y entender que el silencio de los órganos normalmente es sinónimo de salud, reconocer que si a mí me duele algo en el abdomen, algo no está bien y debo buscar atención médica, pero el deber también de nosotros los médicos es, hombre, atender bien a los pacientes, escucharlos, examinarlos, no negarles exámenes. Yo sé que hay limitantes administrativas, pero siempre hay un principio de autonomía, independientemente de la edad de mi paciente. Si es un paciente reconsultante, independientemente de que sea joven, pero persiste con los síntomas, así la administración del hospital se caiga. Mi deber ser, por principio ético de autonomía, es solicitarle un examen, una colonoscopia a mi paciente. Yo sé que en esto hay matices, yo sé que hay de todo tipo de médicos, yo tampoco lo puedo generalizar, no puedo decir que todos los médicos sean malos. Yo he tenido buenas experiencias, pero también he tenido malas experiencias con gastroenterólogos. Yo sé que hay matices de tener una salud pagada versus tener una salud gratuita, pública, en donde claramente van a haber más limitantes administrativas. Yo sé que si tú estás en la capacidad de pagar estos exámenes, pues nadie te los va a negar. Y esto, infelizmente, quieras o no quieras, te puede salvar la vida, porque estoy completamente seguro que si esta paciente le hubiesen hecho exámenes en la segunda consulta, seguramente hubiesen diagnosticado el tumor maligno de colon en un estadio menos avanzado de la enfermedad, con mayor propuesta de tratamiento curativo, y no como lo diagnosticaron, en donde prácticamente es un manejo paliativo de la enfermedad, en donde hay una expectativa de vida de 2 a 5 años, pues que es basada en artículos, en experiencia propia de el oncólogo o la oncóloga que la está manejando en este momento. ¿Qué les digo para finalizar este video? Realmente con estilos de vida saludables yo reduzco de una forma significativa la probabilidad de que me dé cáncer de colon. Por supuesto de que así te cuides, tú te puedes enfermar. Es así, porque es la esencia del concepto de la vida, nacer, crecer, enfermar y fallecer. Pero repito, si yo controlo mi estilo de vida, yo estoy asegurando de una forma significativa reducir la probabilidad de que me dé cáncer de colon. Ahora bien, si falla algo, porque puede fallar, pero yo reconozco estos síntomas a tiempo y busco ayuda médica profesional, yo estoy también asegurando y reduciendo la probabilidad de que me vayan a diagnosticar un cáncer de colon cuando no haya nada que hacer. En este momento ya dependo yo también como paciente de la actitud ética y profesional del médico que me vaya a ver. Y es la invitación que también quiero dejarle a los médicos a que por favor seamos más conscientes de este tipo de cosas. Pero algo que les quiero recomendar es que si ustedes ven que el médico no les presta atención, no se sienten identificados, cómodos con el médico no les transmite confianza, cambien de médico, páguense el examen, inviertan. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil conseguir el dinero, pero es por su salud. Si ustedes se sienten enfermitos, si ustedes sienten que el médico no les responde, cambien de médico, hagan el esfuerzo, paguen el examen por su cuenta propia, invéntenle al médico que están más enfermos, invéntenle que tienen un familiar médico en la familia que les dijo que está preocupado por su situación de salud. En fin, le toca a uno exagerar, le toca a uno adaptarse a la situación, le toca a uno ayudarse, porque infelizmente no todos los pacientes son atendidos por igual. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que este video haya sido de tu agrado. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Si así fue, no olvides suscribirte, deja un buen me gusta, comparte esta información, déjame un comentario y no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.